Brenda Montaña Requena fue asesinada por el padre de sus hijos, Diego Álvarez, el 11 de julio de 2019. El femicida montó una mentira. Denunció en la policía que su esposa había desaparecido, que se fue con el amante, que se llevó dinero y que él la estaba buscando. 6 días después, el 17 de julio, encontraron el cuerpo desmembrado en Albardón, en un descampado. Su caso conmovió a todo el país. Álvarez terminó con condena a cadena perpetua el 18 de junio de 2021. Y estamos con Laura Requena, su mamá. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos. Gracias a ustedes por recordarla. Laura fue mucho más que el femicidio, pero el femicidio convirtió a Laura en un símbolo también, ¿no? No sé. ¿No cree que Laura se convirtió en una luchadora? Laura, vamos a hacer un poquito de memoria. Sí. De eso se trata. ¿Cómo fue el día de la desaparición de Brenda? ¿Cuándo usted se enteró, su familia se enteró, que Brenda no estaba? Bueno, yo comienzo desde el día miércoles, 10 de julio, Brenda se fue a la casa. Fueron todos, digamos, ella con Álvaro y los niños. ¿A visitarlos a ustedes? Sí. Y bueno, estuvimos conversando. Yo salía de trabajar y veo que estaban los niños en mi casa, ahí en Rawson. Y llego, me esperaban para comer. No, yo ya comí, les dije. Y me fui a sentar al solcito, mientras que ellos lo hacían. Y de ahí, bueno, conversamos. Ella se llevó a los niños a la plaza. Le encantaba estar en la casa, salí. Pero si salía sola, digamos, siempre Álvarez se quedaba, pero al ratito ella daba vuelta a la esquina y ya aparecía él como la colita. Así que, bueno. Estaba después, en el 10, miércoles en el 10, 10, en su casa en Rawson. Sí. Ellos estaban viviendo en Albardón. Sí. ¿Y qué pasó después? Y bueno, como a las 8, 9 de la noche, 8 debe haber sido, sí. Ya estaba oscurito, hacía frío y se tenían que ir. Y ahí fue mi último beso. Con ella. Laura, ¿y cuándo se enteró usted y su familia que Brenda no estaba, que la estaban buscando? Y al otro día, como a las 10 de la mañana, del 11, Álvarez me empieza a llamar y me dice, me da 3 versiones diferentes. Vieja, me dice, Brenda se las mandó, Brenda se fue y Brenda salió corriendo de un auto desnuda. Me dio, no puede ser, Brenda no. Y bueno, ahí quedamos. Fueron como las 4 de la tarde y le digo a mi marido, vamos al Albardón a ver qué pasa. Y nos fuimos, agarramos la moto y nos fuimos. En la noche llega mi hijo, el mayor, y también aparece en Albardón. Ya estaba desaparecida. Y él, ahora yo saco conclusiones, digamos, de cómo yo lo notaba. Ese nerviosismo, no se quedaba frente a nosotros. Siempre salía en una moto que él había preparado, una recortada, le dice.
Y bueno, salí en esa moto y esa noche ya me quedé. Después, al otro día, fue temprano. También se levantó temprano él y se fue antes que... Bueno, la buscábamos. Ustedes se quedaron ahí en Albardón, sí, en la casa de sus consuegros. No, en la casa de ella. En la casa de sí. ellos. Ella, digamos, tenía una casita al lado de los suegros. La buscábamos porque en ese entonces estaba el barrio ese detrás del hospital de Albardón, se estaba haciendo. Hasta ahí la buscaron, con los serenos, con la policía, con los perros, con todo lo que había. Y bueno, y a donde nos decían, íbamos. En el día era campo, caminar y ver huellas, que yo incluso no me di cuenta, traer, digamos, tengo fotos de los camiones con los caballos, cuando descansaban, claro. Sí, los drones, la marca de la zapatilla. Ella calzaba un 35, era muy chiquita. Un piecito muy chiquito. Sí. Era muy característico, digamos, de ver una huella tan chiquita. Sí, y bueno, la buscábamos. Laura, pero... ¿y usted qué pensaba en esos días y en esas horas de búsqueda? ¿Qué pensaba usted? Que le había pegado. Usted pensaba que él le había pegado y que ella se había escapado. Yo decía, yo incluso no me acuerdo qué noche fue, le digo, Diego, quiero hablar con vos. Sí, y andaba nervioso. Y entraba entró primero la hermana, quiero hablar con vos a solas, le digo. Pero estaba mi marido también. Nosotros hablábamos, teníamos algún problema y lo hablábamos. Claro. Y Joana, anda para allá, le dice él. Quieren hablar conmigo. Joana, la hermana de él. La hermana de ella. Y después al ratito, parece que ella corrió a decirle que yo estaba hablando con el hijo porque entró la madre. Anda para allá, le dice. Y como que nos interrumpían siempre, ¿ven? Y por eso es que yo digo que nunca lo hizo solo. ¿Usted cree que él tenía la complicidad de su familia? Sí. ¿O que al menos la familia lo encubrió? Sí. ¿Cuándo usted, Laura, usted pensaba que la había golpeado? Claro. Bueno, y le digo... ¿Y qué más? Hasta que nos quedamos solos y le digo, Diego, ¿qué le has hecho? Porque si le has pegado y le has dejado moreteada la cara, no va a aparecer, le digo. Vos la conocés, no va a aparecer, le decía. ¿Y él? Él con su cabeza gacha no me contestó nada. Da para pensar, ¿no? Sí. Así que bueno. Mientras tanto la búsqueda seguía, Laura. Sí. Esto fue en la noche. En la noche que yo lo hablé. Lo encaró y él quedó en silencio. Sí. Bueno, y después nos sentamos, bueno, yo a tomar unos mates porque no había comido. Yo creo que fue el segundo día. Y después venía la madre de él y me decía, mire, hemos hablado con un hombre que, no sé, parecía un vidente, por lo que me dio. Necesitamos el nombre completo de Brenda y con apellido, todo. Se lo escribo en un papel. Después que lo tenemos que llamar a la hora. Bueno, se los di en un papel. Se lo llevaron, hablaron ellas y después vinieron y me dicen, mire, el vidente dice, la han visto en una pieza muy oscura, entre llamas, me decía. ¿Qué pasa?
con esto, al otro día, en el día, la calle se ha hecho como una de río, no sé cómo decirle, y tiene así como paredón, pero es de ripio. Y yo subí y bajaba esos ripios cuando veía así muchas ramas. Y usted la buscaba ahí. Usted se la imaginaba escondida a ella. Se la imaginaba con vida ocultándose. Sí. De vergüenza. De moreteada. ¿Nunca sospechó, Laura, lo que había pasado? ¿Nunca No. se lo imaginó? No. No, no, no. Hasta que se produjo el hallazgo, el 17. Pero era como que no caía. ¿Sí? No quería creerlo tampoco, ¿no? Ay, no. No, no. Mire, estábamos en el operativo y agarra, cuando pasamos el último badén, digamos, al poquito andar que le hace una curvita, hay una finca, un cañaveral para un costado, digamos, si va de la ruta para adentro, digamos. De ruta 40, ¿no? Sí, a mano derecha. Es casi llegando al asentamiento ese. Hay un cañaveral, había una cuneta grande. Nos metimos porque estaban los bomberos y había un pozo de agua, pero que no funcionaba. Y yo estaba, digamos, yo iba con todo, porque me metía a donde no me cogían, listo, me quedaba. Y ese día me cogieron y viene una, tenía teléfonos de todo, bueno, y viene una chica y me dice, ay, lo siento mucho, lo encontraron. Y me dejó, mire, tiritaba. Claro. Y la chica no sabía después a dónde meterse. Claro. Porque... Claro, ya no sabía tampoco que usted no sabía. Exacto. Claro. Bueno, le contó sin querer, digamos. Pero no, era falsa alarma. Ah, no me diga. Falsa alarma, pero yo me puse re mal. Bueno, después veo que todo ese operativo de ahí, porque sacaron huesos pero de perros, como le diga, era un pozo en desuso. Y cuando veo que se trasladaban todos para el otro lado, y ahí es cuando, bueno, ya eran como las 7 de la tarde, y de aquí, Roberto, ¿qué pasa allá? Le digo a mi marido, vamos para allá. Yo manejaba la moto, él tenía que subir y yo lo llevaba y yo no sabía si podía pinchar o si nada. Claro, porque esto era el campo abierto, claro, ripio, sí, Villicum prácticamente. Sí, bueno, y nos fuimos hasta veo, bueno, un montón de autos se pusieron, prendieron los reflectores, lo llevaban de esos aparatos. Sí, sí, sí. A Julio, anochecía temprano. Claro. Y empezaron y a mí me detuvieron. Me dice, no señora, no es nada, no es nada. Mirá, Roberto, vamos a ver, porque mi otra hija estaba accidentada en el hospital. Vamos a ver qué saben de Tamara, porque me tenía preocupada. Y venimos de vuelta. O Gabriel se queda acá, le digo, mi hijo, y nos avisa cualquier cosa. Era hasta la plaza ir, claro, de ese trayecto. Y agarra, bueno, Gabriel no me contestaba las llamadas, los mensajes. Se había ido, digamos, de donde nos habían parado, digamos, de la callecita. Él se había ido por atrás. Y él vio todo cuando estaban sacando todo. ¿Él vio? Él vio. Dicen que reconocieron el cuerpo por una cadenita. Sí, sí, una cadenita. Es la última foto que se sacó en el hospital, que sale una polerita negra, y ahí la tenía. Era un gatito que se lo había comprado en Mogna, porque es acero quirúrgico, era, y eso no le generaba alergia en la piel. Claro.
y le gustaba, así que es lo único que, por eso la encontraron. Y no, bueno, y Gabriel me seguía sin contestar y yo le digo, vamos a ver qué pasa. Y me vine y ahí ya me enteré. Pero no me enteré tampoco por todos los policías, fue por un periodista. Que estaba ahí en la zona. Que estaba ahí, sí, cubriendo. ¿Y cómo le dijo? Ese periodista le estaba haciendo la nota a la madre de Álvarez. Porque como gritaba y lloraba, decían todos que era la madre. Y yo, como le digo, como que no caía. Vamos a seguir hablando y recordando a Brenda Montaña Requena. Ya volvemos. Estamos hablando con Laura Requena, la mamá de Brenda Montaña Requena, y recordando este hecho que nos marcó como sociedad, porque Álvarez montó una historia paralela y la acusó a Brenda de haber sido infiel y haberse ido. Y ladrona. Y ladrona, con plata, se le llevó plata. ¿Usted no le creyó nunca a Álvarez eso? No. Por eso, cuando él me dice plata, digamos, yo antes de los niños he trabajado mucho. Me salía de una casa y me metía a otra. Y nunca pude reunir esa plata. Y él que no trabajaba la tenía, a eso voy. Claro, no existía esa plata, ¿no? No, podía existir esa plata. Yo nunca la vi. Incluso en un momento le digo, ¿de dónde te sacó la plata? De acá, vieja. Espera, ya traigo las llaves. Se fue, trajo las llaves. ¿Y cómo la tenías? Suelta. ¿Cómo la vas a tener suelta en una gaveta de un auto? Así que bueno, y yo cuando le preguntaba cómo estaba vestida, tenía una calza negra, me dice, y una camperita finita. Entonces, ¿a dónde? No llevaba mochila, no llevaba nada. Le digo, no, ¿a dónde se la ha llevado? No sé, pero la sacó. Y es como que, no sé, era como envolver todo lo que había hecho con lo de que se había llevado la plata para irse de la casa. ¿Usted pensó alguna vez que Álvarez era capaz de un hecho semejante? No. ¿No tenía ningún antecedente que usted haya conocido de violento? No. Sí hacía travesura, digamos, yo lo llamo como travesura. ¿Por ejemplo? Se iban era cuatrero. A veces comía carne de guanaco, por decirlo. Sí. Se iba al campo. Sí. Así que, bueno, nunca me imaginé que podía hacer esto. Pero usted conocía la historia de su hija, digamos, su intimidad en el sentido de si había ella alguna vez tenido un maltrato. No. Una vez llegó con los dedos marcados en el cuello y le digo, Brenda, ¿qué pasó acá? Mami, son juegos, porque me hacía así, son juegos. ¡Ay, qué juegos! Le digo, no me gustan esos juegos, mira cómo estás marcada. Y bueno, pero es que tenían esos juegos delante mío y no sé si lo hacía, digamos, jugando en la intimidad, digamos. Claro. No sé, la verdad que ahí siempre me va a quedar esa duda. La duda. Hemos consultado algunas otras personas que de alguna u otra manera tuvieron contacto, tuvieron vínculo. Y en este caso, Laura, con la doctora Filomena Noriega,
que bueno, que los acompañó a Sí. ustedes durante todo este proceso. La invito a escuchar lo que decía la doctora Noriega. Mire. Me enteré del caso de Brenda cuando comenzaron a buscar a Brenda, que teóricamente había desaparecido, con el amante, según dichos de Álvarez. Estuvieron un tiempo buscando, inclusive el mismo Álvarez, el asesino, también estuvo buscando. Recuerdo que empezó la búsqueda un 11 de julio. Ya por los medios me enteré, por la parte de la policía, búsqueda de personas, bueno, mucho personal afectado. Y siempre, bueno, siguiendo el caso, viendo las contradicciones del señor Álvarez cada vez que salía en la prensa, hasta que el 17 de julio encontraron parte del cadáver de Brenda Requena, que fue como un final anunciado por las contradicciones, y ya más cuando uno se iba sabiendo, metido en la causa, las situaciones de violencia. Fue un femicidio que marcó un antes y un después en la sociedad sanjuanina. Hubo un juicio social también, ¿no? Hubo un juzgamiento prematuro de Brenda. ¿Lo sintió usted o no se enteró en medio de la locura, la desesperación por encontrarla? Yo por las redes sociales tenía mucho apoyo. Sí, uno que otro. Incluso me contactó, parece, yo aceptaba a todo el mundo. Y me contactó un pariente de Guajardo, porque yo lo trataba mal en los comentarios y bueno, así toda la gente también. Y bueno, hubo como ¿cómo se dice? Una pelea de mensajes que lo tuve que llegar a bloquear y digamos... A este pariente de Guajardo. Sí. Hay que contar, ¿no? Y ya que lo mencionó, es acá el tercero en cuestión, José Guajardo, ¿verdad? Sí, Miguel José Guajardo. Miguel José Guajardo. ¿Usted conocía, sabía de su existencia? Fue señalado como la relación sentimental que tenía Brenda y fue en definitiva la pantalla que usó el femicida Álvarez para decir ella se fue con él, los encontré juntos. Mire, ¿Usted lo conocía? No. No. Primera vez que lo veía cuando fui a la casa de él a averiguar y a preguntarle qué había sucedido, cómo se habían conocido, porque había tantísimas versiones que hasta llegaron a decir que estaba Brenda embarazada. Claro. Así que no, y bueno, yo siempre que tengo dudas voy y enfrento. Y bueno, mi hijo, ¿qué le dijo? Y que él no sabía del embarazo, que no le había dicho Brenda. Pero él admitió que la conocía. Sí. Yo mis primeras preguntas fueron cómo se conocieron. Y bueno, y ahí empezó. Incluso también le pregunté ese día cómo iba vestida Brenda. Me dijo, también de calza y una camperita finita. Muchas preguntas que se me cruzan ahora, me hace un... Sí. Así que, bueno. Guajardo tuvo la posibilidad de intervenir, ¿no? Se supone cuando se logró reconstruir después esto en el juicio, que él tuvo la oportunidad de intervenir. Sí. ¿Cómo la viste?, le pregunté. Y bueno, ahí me relató él que bajó de un terraplén, se dice, cuando es un... porque pasaba el tren por ahí, y ellos estaban bajo. Él, Guajardo y Brenda. Y ahí en ese momento llegó Álvarez por arriba, ¿no? Y los sorprende. Ahí es cuando Álvarez le pega una piedrada y le pega en la mano a Guajardo. Y dice que lo insulta y andate, que
que se fuera Guajardo, y es cuando se va corriendo. Él me dice que se va corriendo, pero en un momento se da vuelta y la ve a Brenda arrodillada. Y Álvarez la estaba agarrando, le pegaba la cara. Y Guajardo vio todo eso y se fue. Sí, Dice alguna versión periodística que se fue a tomar con los amigos. sí. Guajardo vio eso y se fue a tomar con los amigos. Él dice que llega y que hay dos amigos en una esquina, estaban tomando cerveza y se puso a tomar cerveza y después se fue a jugar a la pelota. No le importó nada. No. Tampoco dijo nada Guajardo cuando empezó la búsqueda de Brenda, cuando Álvarez hizo esta falsa denuncia y montó esta historia de que él la estaba buscando. Bueno, yo en un momento llego en la mañana a la casa de mi hija y había el jefe de montada y me dice: señora, ¿la ropa de su hija me la puede dar? Y estaba todo lavado. Así que no, ella tenía montones de ropa para lavar siempre. Justo ese día no tenía nada. Las sogas estaban vacías. Así que no sé qué habrá pasado. Bueno, se le dio ropa y los perros olían esa ropa. Y bueno, se fueron, agarraron el mismo caminito, bueno, todo, y por dentro, digamos, de donde fue el encuentro de ellos, no sé cómo es, y se sale a la casa de Guajardo. Hasta ahí llegaban las huellas de los perros, digamos. Y por eso es que nos, digamos, como que decían las versiones que podía estar escondida ahí, porque ahí se terminaba el rastro, que la podían haber llevado en moto, por la huella de la moto. Después mi marido se fue con, no sé si fue la Federal, hasta Mogna, porque allá tiene pariente Guajardo. Eran muchas cosas. Movieron cielo y tierra. Y usted Sí. se negó en todo momento a pensar lo peor. Sí. Es que con Álvarez yo tenía una relación muy buena. Muy cercana. Mami Requena me decía. Cuando él ya era mi yerno, y a través de él, mi otra hija conoce al marido de ella ahora. Eran muy íntimos amigos. Y me dice el otro, ¿cómo te digo yo? Mami Requena, me dice Diego. Te voy a decir mami. No, eso lo tiene él, le digo. Ahora vos búscame otro nombre. Otro nombre. Así que Era esa... Era impensable que No, Álvarez sí. iba a hacer algo así. Sí. Él me llevaba, a mí me dio la hora y me anduvo llevando él a las personas que curaban lo que se me había torcido la cara. Por eso yo nunca pensé mal. Siempre estaba dispuesto, vieja para acá, vieja para allá, o mami, mira, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Por eso es que cuando teníamos, o yo veía que él trataba mal a los niños, le decía, vení, vamos a la oficina, y era el fondo. Y nos íbamos a hablar, y lo hablábamos bien, y quedábamos bien, y ese trato teníamos. Ahora me va a contar, después del corte, cómo fue el juicio, cómo fue verlo a Álvarez ahí sentado y finalmente el día de la sentencia. Ya volvemos.
Es lo que quería verlo, no lo pude ver. Llegó finalmente el día del juicio, tuvo que responder por este acto, por este femicidio. Álvarez, ¿cómo fue para ustedes ese momento, finalmente, de, bueno, la justicia? Mucho desprecio. ¿En qué sentido, Laura? Y el saber cómo le había hecho todo. Ustedes ahí recién conocieron cómo había sucedido todo. Sí, sí, sí. Él nos pide disculpas. Me dice, no me acuerdo bien, pero me dice, perdón vieja. ¿Eso fue en el juicio, Sí. Laura? Sí, sí. Esto fue en el juicio. Perdón. Se dirige a mi marido como Chotilio. Y nos dice el perdón, así con la cabeza agacha. Y parece que lo hablaron de al lado, ¿ves? Lo habrá hablado un policía, porque él estaba en el penal. Y fue como ya está, me olvidé, ya lo hice. Perdón y a otra cosa. Sí, ese perdón cínico. Ay, me dice, cuídame bien los niños. Cosa que vos nunca pensaste, le digo. Todo eso fue ahí en el juicio. ¿Y cuando escuchó la condena a perpetua, Laura? Y fue lindo, digamos. Fue un alivio. Sí, un alivio. Algo que logré, que se haga justicia de cierto modo, ¿no? Sí, porque es irreparable igual. Sí. No tiene remedio. Esto, como dije, esto no arrastra nada más a los padres, arrastra a toda la familia. Y más como somos nosotros, somos muy familiares. Tal así que hacíamos cumpleaños, fiestas, y era reunirnos todos y todos poner un poco y se armaba. Y ahora lo seguimos haciendo, pero siempre falta. No es igual, obviamente. No. ¿Qué pasó con los chicos? 2 hijos, ¿no? Sí. Tenía Brenda, 24 años, Álvarez en ese momento, 27. En el momento del 28. Del femicidio. 28. 24 ella, 28 él. Sí. ¿Y los chicos qué edad tenían en ese momento? Y 4 y 5 añitos, 4 y 6. Sí, Quedaron a cargo de ustedes los chicos. sí, Y de su marido. sí, gracias a Dios. Y tengo siempre ese miedo que me los van a quitar. ¿Por qué? Porque las otras personas, los otros abuelos, los quieren. A Brenda nunca la dejaron ser madre. Si se enfermaban los niños, venía la señora, se los llevaba, cambiámelos, les decía, y se los llevaba, a lo mejor porque tenía un resfrío. Y venían con los niños, acá tenés estos remedios, dáselo, ahí dice la hora. Entonces, habían muchas cosas que después del juicio, a través de mis hijas, porque ve esas confesiones, esos secretos de hermanas. De hermanas, claro, que a lo mejor no llegaba a usted. Por eso es que me enteré de muchas cosas, muchísimas cosas. Muchísimas cosas que
Buah, ¿Cómo hicieron con los chicos tan chiquitos y con, bueno, tener que explicarles y que no iba a estar más la mamá, que el papá iba a estar preso? Bueno, la otra abuela les dijeron que el papá se había ido a trabajar muy lejos y que no volvía. Y de la mamá, Nayara es muy cerrada, que incluso yo tengo a veces cita con la psicóloga porque Nayara es muy cerradita, yo digo que viene así tan callada, vos no digas nada, vos callate, vos, de la otra familia. Por eso es así. Incluso que le han llamado a la otra abuela, la psicóloga, para hablar con ella, a ver cómo es el trato allá. Y no puede venir ella a hablar. Su consuegra, la Sí. otra abuela. Los chicos siguen viendo a la familia paterna. Sí, lamentablemente sí. Y vienen recambiados. ¿En qué sentido, Laura? Atrevidos, porque parece que allá es muy común una palabra que... Y como muy ariscos conmigo. Yo el día domingo tengo que hacerme y sacar fuerza de donde no las tengo, e irme a la plaza, jugar un ratito con ellos, y ya el otro día a la escuela, y vamos, un pancho, y ya les cambia la carita. Así que es como que la tengo que volver a remar. Y me pasa algo que he notado. El domingo llegaron, y esta semana me cuesta tener los míos, hacer los míos. Pero cuando ya los tengo míos, ya se tienen que ir otra vez con la otra persona. Entonces... Todas las semanas igual. Sí. ¿A usted le gustaría que no volvieran más allá? No, que no volvieran más. Así que eso me queda. Y le pido a mi hija siempre, ayudarme. A Brenda. Sí. Hablamos también con Victoria Benítez, que es la subdirectora de la mujer, una persona que conoce, ¿no? De esto también le tocó en carne propia, no algo tan grave, pero sí la violencia de género. Quiero que la escuche y me diga lo que opina. Y la verdad que bueno, con la hazaña, la bestialidad y el cinismo también del femicida, me parece que el hecho de presentarse y dar a conocer el tema del amante de Brenda fue como para ponerle el mote que la sociedad en general lamentablemente le puso, y los medios de comunicación también influyeron. Me parece que el cuestionarse cómo informar también es imprescindible. La verdad que empezaron a juzgar a Brenda, y de hecho mucha gente por redes sociales y por comentarios hasta le deseaba la muerte. Cuando Brenda apareció brutalmente asesinada, hubo silencio. ¿Alguien le pidió perdón, además del femicida de Álvarez? No. ¿La familia de él tampoco? No, nunca lo hizo, no. ¿Usted lo hubiera esperado? No. No. Yo creo que ese día que este periodista creía que era la mamá, yo creo que ese día que gritaba tanto esta señora, yo creo que habrá dicho, oh, la encontraron, qué macana. Porque... ¿Usted cree que la familia de Álvarez lo estaba encubriendo? Sí, Sabía. Sí. Sabía. Sí. Incluso yo se lo dije a esa señora, a la abuela de mis niños. Mire, acá, porque, a ver, la psicóloga y no sé quién más era, bueno, yo trataba de hablar lo menos que se pudiera con ellos. Y me dicen, usted hágalo por los niños, me decía. Hablar, tiene que entablar una conversación, porque los niños
observan, miran cómo usted le trata a ella y ella a usted. Pero ¿cómo voy a ponerme a hablar? ¿A tomar mate si es la madre el asesino? Muy difícil. Sí. Bueno, hasta ahora que sí nos ponemos, porque a veces Nayara va con un dolorcito a lo mejor y se lo cuenta a la otra abuela. No sé cómo será ese trato, ¿ve? Por eso la señora esta se acerca, me dice, mire, necesito hablar con usted porque Nayara, bien, por Nayara lo hago. Así que, bueno. Con la doctora Noriega hablamos también de el momento en que ustedes llegan al estudio jurídico, ese primer contacto que tuvieron. ¿Quiere que lo escuchemos? Bueno, la primera entrevista que tuve con Laura Requena fue en mi estudio. Yo me encontraba en la calle Mendoza. Yo ya había seguido el caso, muy conmocionado, porque fue un femicidio atroz. Me manifiestan de que estaba Laura, que quería los servicios del estudio, los servicios jurídicos del estudio, mis servicios jurídicos urgentes. Inmediatamente la hacemos pasar. Iba con el marido. Una fortaleza, matrimonio. La verdad que iban con la finalidad precisa de que querían justicia. Justicia por la memoria de Brenda, justicia por los nietos que se quedaron sin mamá. Pusimos a disposición todas las herramientas del estudio con la finalidad de que se realizara justicia. ¿Hubo justicia? Sí, y yo se lo agradezco. Le agradezco tanto. Yo estaba con una otra doctora que por la pandemia, la doctora Noriega me dice, justo era el año de Brenda. Claro. En julio del 2020 se cumplió un año y plena pandemia. Sí. Y bueno, agarra y la otra doctora no había hecho nada. Me dice, si no somos querellantes ya, esto como que queda en la nada y podía quedar él libre. Así que se movió con todos sus medios la doctora y bueno. Lo logró. Lo logró. ¿Qué les diría Laura desde su triste experiencia y dolorosa experiencia a otras familias que están pasando por lo mismo y a otras mujeres que a lo mejor están pasando por episodios de violencia intrafamiliar? ¿Qué les diría? Difícil. ¿Y qué les diría? Que la mamá a veces no es el logro, que tienen que... Brenda nunca me trajo un problema, a lo mejor es por eso que yo nunca me enteré nada. Y confiar más en la mamá, en la familia. No sé. No sé. Y que las leyes cambien, que sean más severas, porque a Guajardo es increíble que le den una multa nada más y no tenga un mes, que le den un mes, 2 meses en la cárcel. Es Guajardo, un castigo. Guajardo, este señor que vio cómo la tomaba y le empezaba a golpear Álvarez a Brenda y se fue a tomar con los amigos y a jugar a la pelota. Sí. Bueno, y tal así que cuando es el año, otra vez lo pillan tomando
en fiesta clandestina. A este mismo señor. Sí, señor. Ahí es cuando también le dan una multa de 5.000 pesos. Nunca le importó nada. No, no. Nunca le importó nada. La última pregunta, Laura, es una pregunta que siempre hacemos en este ciclo de entrevistas. ¿Y si esto no hubiera pasado? ¿Lo piensa alguna vez? Sí. Brenda iba a ser madrina de mi nieta, que hoy día tiene 3 añitos, de Elena. Y bueno, yo creo que hasta de la última, de mi nietita que tiene casi 1 semana. Sí, porque es que eran muy compinches. Muy. Siempre esa alegría. Ella llegaba a la casa y llegó la alegría, me abría las puertas de par en par. Se iba con todos los sobrinos, todos, y eran más chiquitos, a la plaza. Yo tenía ese miedo de que cruzaran la calle, pero ella re mancha. Se llevaba el mate y bueno, los dejaba a los niños que jugaran, corrieran. Ella siempre era la payasa, la que se disfrazaba, se pintaba y los pintaba. ¿Quién te hizo eso? Brenda. Ojalá seamos capaces de recordarla así. Laura, le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado y que hayamos recordado a Brenda. Gracias a ustedes por tenerla en la memoria, y fue una buena chica. Muchas gracias.